Hola, ¿qué tal jóvenes? Bueno, nos toca desarrollar jóvenes la parte teórica del capítulo de la electrodinámica. Sí, vamos a comenzar a estudiar los llamados fenómenos eléctricos producidos por la famosa corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Sin más preámbulos, entonces empezamos por acá. ¿Qué estudia la electrodinámica, profesor? La electrodinámica estudia los fenómenos eléctricos producidos por las cargas eléctricas en movimiento. Cuando las cargas eléctricas, de acuerdo, estaban en reposo, estaban en equilibrio, producían los fenómenos electrostáticos. Y nosotros lo hemos estudiado eso en la electrostática. Pero resulta que las cargas eléctricas pueden estar en constante movimiento. Y si están en movimiento ordenado, orientado, en una sola dirección, generan lo que nosotros llamamos la corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica origina nuevos fenómenos eléctricos. Y precisamente de eso trata la electrodinámica, de entender los fenómenos ocasionados por la corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien, entonces planteamos por acá. Repito, profe, la electrodinámica estudia los fenómenos eléctricos producidos por las cargas eléctricas o por los portadores de carga eléctrica en estado de movimiento mecánico. Es decir, estudia los fenómenos eléctricos producidos ¿por quién? Producidos por la corriente, profesor, eléctrica. Por la corriente eléctrica. Muy bien, ya está, se acabó el problema. Listo. Profe, pero para hablar de la corriente eléctrica, yo tengo que hablar, profesor, de cargas eléctricas en movimiento. Pero no en cualquier forma de movimiento, sino en movimiento ordenado, orientado en una sola dirección. Recién ahí se va a originar lo que llamamos la corriente eléctrica. Consecuencia de ello, profe, ¿qué cosa viene a ser la intensidad de la corriente eléctrica? Resulta que en un alambre conductor, jóvenes, en cualquier alambre conductor existen infinidad de electrones libres. Aquellos electrones que están débilmente ligados al núcleo de sus átomos, los electrones libres, ¿no? Y si una sustancia tiene cantidad de electrones libres, profe, a esta sustancia se le llama conductor eléctrico, por ejemplo los metales. Pero hay otro tipo de sustancias que no tienen electrones libres. A esa sustancia le llamamos, profe, o que tienen poca cantidad de electrones libres, le llamamos aislantes eléctricos, ¿verdad? Y hay otro tipo de sustancias que los electrones libres, profesor, se manifiestan en función de la temperatura, ¿no? Cuando la conductividad de un material depende de la temperatura, nosotros le llamamos, profesor, semiconductores eléctricos, ¿verdad? Muy bien, pero hablamos nosotros de los conductores eléctricos. Como los conductores eléctricos tienen cantidad de electrones libres, estos electrones libres están moviéndose al azar, están moviéndose caóticamente, ¿verdad? Profe, entonces cuando se mueven aleatoriamente los electrones libres, profe, no hay corriente eléctrica real. Y no, porque no hay un flujo real de portadores de carga en una sola dirección. Por lo tanto, no hay corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo hay corriente eléctrica? Cuando las cargas eléctricas son obligados a moverse en una sola dirección, en una sola orientación, generando corriente eléctrica. Cuidado, cuidado. Nosotros tenemos que obligar a que los electrones libres se muevan en una sola dirección ordenadamente, ¿verdad? Profe, generando la corriente eléctrica. ¿Sí? Para eso debe existir un agente externo que obligue a que se genere la corriente eléctrica. Este agente externo, profe, es la fuente de fuerza electromotriz, la fuente de diferencia de potencial o la fuente de voltaje, ¿no? Tú sabes muy bien que por electrostática, tú recuerdas,
el trabajo que desarrolla la fuerza eléctrica para desplazar a una partícula electrizada desde A hasta B es la carga que voy a trasladar por la diferencia de potencial eléctrico. Oye, si yo quiero que exista movimiento de cargas eléctricas, es decir, para que haya trabajo sobre cargas eléctricas, ¿qué tiene que haber en el espacio? ¿O qué tiene que haber en la sustancia? ¿Qué tiene que haber en el material? Tiene que haber una diferencia de potencial eléctrico. Y una diferencia de potencial se genera de manera externa, mediante una fuente de fuerza electromotriz, mediante una pila, mediante una batería, mediante un generador eléctrico o simplemente mediante un enchufe. ¿Por qué crees tú que en el enchufe hay dos polos? Hay dos entradas, hay dos huequitos, porque esos dos huequitos nos entregan una diferencia de potencial. Y cuando hay diferencia de potencial va a haber movimiento de cargas eléctricas, va a haber trabajo sobre cargas eléctricas. Y al haber movimiento de cargas eléctricas, ¿qué cosa hay? Intensidad de corriente eléctrica. ¿Te das cuenta o no? Muy bien. Interesante detalle. Para que se origine la corriente eléctrica, necesariamente debe existir una diferencia de potencial. Importante. Bueno, vamos a suponer que ya existe esa diferencia de potencial sobre un alambre conductor que va a producirse un movimiento ordenado, orientado en una sola dirección de portadores de carga eléctrica, originando una corriente eléctrica. ¿Viste? Ya está. ¿Y cómo se mide esa corriente eléctrica? Se mide de la siguiente forma. Dice, ¿qué cosa es la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de la corriente eléctrica es la medida de la cantidad de carga que fluye por la sección recta o por el área de un alambre o de un alambre conductor en un cierto intervalo de tiempo. Imagínate que tenemos acá un alambre conductor. A propósito, el mejor conductor de la corriente eléctrica es la plata. Luego le sigue el cobre, ¿no? Con la plata no trabajamos, profe, porque la plata es un metal precioso. Imagínate los cables de alta tensión de plata. Al día siguiente ya no existe, profe, porque se lo van a llevar, se lo van a robar. ¿Sí o no? Entonces, uno de los mejores conductores de la corriente eléctrica es el cobre. Por eso utilizamos también el cobre. Muy bien. Imagínate que se están moviendo, profe, las cargas eléctricas hacia la derecha. ¿Sí? ¿Qué está fluyendo? Está fluyendo, está atravesando una cantidad de carga, profesor, sobre el alambre conductor. Fluye una carga neta. Esa carga neta que atraviesa el alambre conductor en un cierto intervalo de tiempo, ¿qué origina? Origina una corriente eléctrica. ¿Y esa corriente eléctrica para dónde se grafica? Debería graficarse hacia la derecha, ¿no? Pero nosotros lo graficamos hacia la izquierda. ¿Por qué, profe? Porque yo trabajo, o en general se trabaja, ¿con quién, profesor? Se trabaja con la corriente convencional. La corriente convencional. En la antigüedad, ¿no? Se pensaba que los que se movían no eran cargas eléctricas negativas, sino eran cargas eléctricas positivas. ¿Sí? Y si los electrones se mueven a la derecha, entonces las cargas positivas se moverían hacia la izquierda. Y a esa corriente que originan cargas eléctricas positivas, nosotros le llamamos la corriente convencional. Como si los electrones se convirtieran en protones, ¿verdad? Solamente le cambio el sentido de la corriente. Y a ese sentido de la corriente que nosotros vamos a usar se le llama la corriente convencional. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, en dirección contraria al flujo de electrones. Por lo tanto, yo planteo por acá, profesor, se define la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Cómo se define? Se define de la siguiente manera, muchachos. La intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Se mide o nos mide la cantidad de carga que fluye por el alambre conductor en un cierto, intervalo de tiempo.
La carga neta entre el tiempo es la intensidad de la corriente eléctrica. Carga entre tiempo es corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Intensidad de corriente es la carga que fluye a través del alambre en un cierto intervalo de tiempo. A propósito, ¿cuál es la unidad de la corriente? ¿En qué se mide la carga? La carga se mide en coulombs. ¿En qué se mide el tiempo? El tiempo obviamente se mide en segundos. Por lo tanto, la corriente se expresa en coulomb por segundo. Y el coulomb por segundo define una nueva unidad en física. La unidad, muchachos, de la corriente eléctrica. ¿Y quién es la unidad de la corriente eléctrica? El ampere. Traducido al español, el amperio. ¿Sí? En honor a un científico francés que estudió todas las propiedades de la corriente eléctrica, Marie-André Ampère. ¿Sí? En honor a él, la unidad de la corriente, profesor, lleva su nombre. ¿Sí? El ampere. Profe, por su alambre conductor, fluye 5 amperes de corriente. Traducido al español, 5 amperios, ¿verdad? Muy bien. La carga que atraviesa por el alambre en un cierto intervalo de tiempo. El ampere. ¿Está bien o no? Listo. Esa es la intensidad de corriente, por un lado. Pero, profe, por otro lado, cuando está fluyendo la corriente eléctrica por un alambre conductor, no es que fluya libremente, ¿no? Tú sabes que el material, la sustancia, está formado por átomos y moléculas. Y si los electrones libres van a pasar por ese alambre conductor, se van a chocar con los átomos y moléculas que no se mueven, que están en posiciones fijas, definidas dentro del material. ¿Qué va a ocurrir entonces? Es como cuando tú quieres correr en un salón lleno de alumnos, profe, de carpetas. ¿Lo podrás hacer? Te vas a tropezar, te vas a chocar con ellos, ¿verdad? ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar una oposición a tu movimiento. Lo mismo ocurre con los electrones libres dentro de un alambre conductor. ¿Qué va a ocurrir? Una oposición natural, una oposición espontánea al flujo de la corriente eléctrica en el interior de la sustancia del material. Es decir, que ofrece todo material. Ofrece una resistencia eléctrica. Por acá, hablemos entonces de la resistencia eléctrica. ¿Qué cosa es? La resistencia eléctrica, profesor, es la medida del grado de oposición que ofrece todo material al flujo, al paso de la corriente eléctrica en su interior. Todo material de forma espontánea siempre va a ofrecer una resistencia eléctrica al flujo de la corriente eléctrica, indudablemente. ¿Y cómo se calcula esa resistencia eléctrica? Se calcula utilizando una fórmula experimental, conocida con el nombre de la ley de Pouliot. ¿De qué depende, profe, esa fórmula? Mira. Imagínate que yo tengo, profe, un alambre conductor, ¿está bien? De longitud L y de sección transversal A, o sea, de área A, ¿sí? Y ese material, profe, puede cambiar, puede ser de plata, puede ser de cobre, puede ser de aluminio, etc. ¿Qué tiene en su interior? Tiene una propiedad interna llamada la resistividad del alambre. Rho. ¿Qué cosa viene a ser Rho? La resistividad del material. La resistividad. Esa resistividad a mí me la van a dar de dato, porque depende de qué material yo esté trabajando individualmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está. Profe, ¿cómo calculo entonces la resistencia eléctrica? Por acá. Digo por acá, profe, se verifica. Se verifica. Muy bien. Se verifica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué se verifica? La ley de Pouliot. La ley de Pouliot nos dice que la resistencia eléctrica que presenta este alambre conductor es directamente proporcional a la resistividad del alambre
directamente proporcional a la longitud del alambre e inversamente proporcional a la sección recta del alambre. En otras palabras, ¿cómo se calcula la resistencia eléctrica? El producto de la resistividad por la longitud sobre el área. Resistividad por longitud entre área. Esa es la forma empírica, ¿no?, experimental de calcular la resistencia eléctrica de un alambre. Depende de sus propiedades geométricas. A esa expresión nosotros le damos rango de ley. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos la ley de Pouliot. La ley de Pouliot, otro científico francés que estudió obviamente las propiedades de la corriente eléctrica. La ley de Pouliot. ¿Está bien? Listo. Profe, pero aparentemente la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica, escúchame, son dos conceptos separados, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos decir que no existe corriente sin resistencia y resistencia sin corriente, ¿sí? Porque cada vez que fluye corriente eléctrica en un conductor, inmediatamente se manifiesta la resistencia eléctrica en ese conductor. O sea, hay una relación biunívoca, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿hay una relación específica? ¿Se puede calcular esa relación específica? Sí. ¿Cómo la calculamos? A través de la ley de Ohm. Y acá justamente, ¿sí?, lo que yo te estaba explicando al inicio se va a cumplir, ¿no? Va a tomar relevancia, profesor, importantísima. Imagínate que yo tengo un alambre conductor de resistencia R. Así se grafica una resistencia a partir de ahora. Este es un alambre conductor que ofrece una resistencia, ¿no? Se lo grafica acá como un serruchito de tal forma que cuando la corriente pasa va a tener que ofrecerse una resistencia. Acá tengo el punto A y acá tengo el punto B. En ese alambre conductor, profe, se va a conectar una fuente de diferencia de potencial. Una fuente de voltaje, ¿de acuerdo?, a la diferencia de potencial que entrega la fuente, ¿sí?, se le llama voltaje, o fuerza electromotriz, o tensión eléctrica, ¿sí? Todos son sinónimos. Por lo tanto, acá tengo una fuente de fuerza electromotriz que nos brinda una diferencia de potencial. La diferencia de potencial en A menos B, ¿sí? Ese es el voltaje. La diferencia de potencial. ¿Y qué va a pasar? Esta diferencia de potencial obliga a los electrones libres a moverse de forma ordenada, a moverse de forma orientada, generando una corriente eléctrica. Si ha generado un circuito eléctrico simple. ¿Cómo fluye la corriente? Se dice de manera práctica y directa que la corriente sale de la pila. ¿Cómo sale la corriente en la pila? Siempre sale de menos a más. En la pila, la corriente siempre sale de menos a más. Y una vez que la corriente sale de la pila, se mueve a través de la resistencia eléctrica, del alambre conductor. ¿Y cómo fluye la corriente en el alambre conductor? Siempre fluye de más a menos. El borne chiquitito de la pila es negativo. El borne grande de la pila es positivo. De tal manera que la corriente, ¿cómo fluye? Fluye de menos a más en la pila y en la resistencia fluye de más a menos, ¿sí?, la corriente eléctrica. ¿Sí? Muy bien, profe. Esa es la corriente eléctrica que se establece en el circuito simple. ¿Y qué se cumple? La famosa ley de Ohm. Se cumple la famosa ley de Ohm. Digo por acá, profe, se cumple la ley de Ohm, la ley de Ohm. ¿Y qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice, muchachos, que la intensidad de corriente, sí, que atraviesa el alambre conductor es, la intensidad de corriente que fluye por el alambre conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial que entrega la fuente e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica,
¿sí?, a la resistencia eléctrica del alambre conductor. La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje que entrega la pila e inversamente proporcional a la resistencia de la pila, ¿sí?, o a la resistencia, perdón, del alambre. Sí, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Ajá, esa es la formulita que nosotros vamos a utilizar y que conocemos con el nombre de la ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm. Sin embargo, de manera práctica, nosotros ahí podemos, profesor, podemos en este caso despejar, ¿no? Y al despejar, profesor, ¿qué nos queda? R pasa a multiplicar la famosa fórmula BIR. El voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia eléctrica. Esa es la forma más usada de la ley de Ohm. ¿Sí? Profe, B es el voltaje, no te olvides, ¿ah? El voltaje, ¿qué cosa es? La diferencia de potencial eléctrico, ¿no?, que entrega la pila, que obliga a que se genere la corriente eléctrica. Eso es importante que se entienda. ¿En qué se mide el voltaje? El voltaje se mide en volts o voltios, traducido al español, en volt, en honor a Alexander Volta, científico italiano, que inventó la primera pila, ¿no? El volt. Muy bien, el voltio. ¿Sí? Muy bien. ¿La corriente qué se mide? La corriente se mide en amperes y la resistencia eléctrica se mide en ohm. Esas son las unidades que nosotros debemos trabajar. A propósito, ¿ah? La resistencia eléctrica, sí, se mide en ohm. En ohm. ¿Dónde lo anotamos? Por acá, a ver, espacio, acá nomás chiquitito. La resistencia eléctrica se expresa en ohm. Es la unidad de la corriente eléctrica. De la resistencia eléctrica. Traducido al español, el ohmio. Precisamente en honor a ohm. ¿No? Muy bien. Ajá, el ohm. ¿Sí? La letra, en este caso, omega mayúscula, ¿no? Así se simboliza. Entonces, según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Sí? El voltaje en voltios, la corriente en amperios y la resistencia eléctrica en ohmios. Ley de Ohm, no te olvides. Muy bien. Profe, eso es cuando se trabaja con un circuito eléctrico simple. Pero ¿qué pasaría, profesor, si hay varias resistencias conectadas a una fuente de voltaje? Si hay varias resistencias conectadas, profe, a una fuente de voltaje, se pueden conectar de dos formas. Se puede conectar en serie y se puede conectar en paralelo. En serie y en paralelo, ¿verdad? Conexión de resistencias o conexión de resistores eléctricos. Por ejemplo, acá, entre A y B, profe, voy a conectar la resistencia R1, la resistencia R2, la resistencia R3. Profe, están conectados en una misma línea. Y cuando están conectados consecutivamente en una misma línea, se dice que están en serie. ¿Sí? Y en lugar de trabajar con las tres resistencias simultáneamente, yo voy a trabajar con su resistencia equivalente. Ahora, ¿quién es la resistencia equivalente? Es la que reemplaza a todas, ¿no? A todas las resistencias iniciales. ¿Y qué se demuestra? Que cuando están en serie, la corriente que fluye por todas es la misma. Y esa corriente que pasa por todas también va a pasar ¿por quién? Por la resistencia equivalente. Muy bien, se verifica, muchachos, que cuando están conectados en paralelo, ¿cómo se obtiene la resistencia? Cuando están conectados en serie, ¿cómo se obtiene la resistencia equivalente? Se obtiene sumando las resistencias iniciales de arranque. La resistencia R1 más la resistencia R2 más la resistencia R3. ¿De acuerdo? La suma de las resistencias iniciales. Cuando están conectadas en serie, de arranque se suman para calcular la resistencia equivalente. La suma de las resistencias iniciales. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Ese es por un lado.
Por otro lado, profe, vamos a conectar en paralelo. ¿Cuándo se dice que las resistencias están conectados en paralelo? Están conectados en paralelo cuando se conectan entre los dos mismos puntos eléctricos. Por ejemplo, profe, acá tengo tres resistencias, R1, R2 y R3. Profe, entre A y B se ha conectado la resistencia R1 por arriba. Entre A y B, profe, se han conectado la resistencia R2 por en medio. Y entre A y B, profe, sí, están conectados la resistencia R3 por abajo. No, profe, entre A y B tengo la resistencia R1 por arriba, la resistencia R2 por abajo y la resistencia R3 por en medio y R3 por abajo. Ajá. Cuando están conectados, escúchame, entre los mismos puntos eléctricos, se dice que están en paralelo. Entre A y B R1, entre A y B R2 y entre A y B R3. Por lo tanto, cuando están en paralelo ya no se aplica, profe, cuando estaban en serio. Obviamente, ¿qué va a ocurrir? La corriente que llega al punto A, profe, la corriente que llega al punto A se divide. ¿No? Esa corriente que llega al punto A se divide en tres ramas. Se divide en la corriente I1 por arriba, en la corriente I2 por en medio y la corriente I3 por abajo. Se reparte la corriente. ¿Sí? Se reparte la corriente. En consecuencia, muchachos, ¿cómo se va a calcular la resistencia equivalente? Entonces, muchachos, yo voy a reemplazar estas tres resistencias en paralelo en una sola resistencia conocida como la resistencia equivalente. Pero como se ha repartido la corriente acá, profe, ya no puedo aplicar lo que hice en serie, ¿no? Sumar de arranque las resistencias iniciales. No. ¿Qué se aplica? Profe, considerando la conservación de la energía y la conservación de la carga eléctrica, se demuestra, se verifica que cuando están en paralelo, la resistencia equivalente tiene una forma también sencilla de calcularse. ¿Qué se hace? Se aplica la suma de inversas. Entonces, muchachos, la inversa de la resistencia equivalente se obtiene, escuchan, se obtiene como la suma de inversas de las resistencias iniciales. La inversa del equivalente es 1 sobre la resistencia R1 más 1 sobre la resistencia R2 más 1 sobre la resistencia R3. ¿Verdad? La suma de inversas es igual a la inversa de la resistencia equivalente. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Profesor, para terminar. Cuando tengo varias resistencias en paralelo, la suma de inversas me sale la inversa del equivalente. Pero si yo tuviera solamente dos en paralelo, se demuestra una fórmula más directa. Digo por acá, profesor, para dos en paralelo. ¿Qué quiere decir para dos en paralelo? Sumo dos inversas, ¿no? Y al sumar dos inversas, ¿qué se demuestra? Que la resistencia equivalente, cuando tengo dos en paralelo, se obtiene de forma rápida, como el producto sobre la suma. La resistencia equivalente es el producto de R1 por R2 entre la suma de R1 más R2. ¿Cuándo funciona esto? Cuando solamente son dos en paralelo. Bueno, jovencitos, estamos terminando ya, ¿sí? La parte básica, teórica de la primera parte de la electrodinámica. Ahora nos pasamos a la resolución de problemitas. Nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. ¿Sí? Y ahí reforzamos más la parte teórica. Cuídate, Pulpín. Nos vemos.